último minuto. Palacio de Gobierno, ahí está Simón Olivero a esta hora con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que para muchos estaba renunciado. Yo le haría esa primera pregunta. ¿Renunció o no el ministro del Interior ayer, según rumores o rumorología? Simón. Esa es la primera pregunta. Ministro Rodrigo Delgado, gracias. Sé que tiene reuniones ahora, hizo la deferencia de conversar con nosotros. Lo primero, ¿renunció o no renunció? Es la pregunta que todos le hicieron el día de ayer. Y hoy día también me lo hicieron. No hubo renuncia. ¿Parte del gabinete también presentó su renuncia o solo fue reunión de trabajo? Que en un régimen presidencial el presidente, así como nos convoca, también puede pedirnos que demos un paso al costado. Nada de eso ha ocurrido, por lo tanto nosotros seguimos trabajando, pero de verdad que hay mucha especulación al respecto. Si bien es cierto, han sido días muy complejos, también hay que decir que el gabinete sigue trabajando, no solamente para revertir situaciones que tienen que ver con la gente. Mira, yo en esto quiero ser muy claro. Yo sé que se polariza y a veces se llega a la caricatura de que el gobierno no quiere ayudar a la gente, que el gobierno es indolente, que el gobierno, ¿cierto?, no está conectado. Pero el ir al TC, y en esto quiero ser muy claro, el ir al TC no es estar en contra de la gente. El ir al TC tiene que ver con obligaciones administrativas y jurídicas de parte del gobierno. Paralelamente, porque aquí hubiese sido fácil, nosotros nos quedamos esperando el fallo del TC, no hacemos nada. Paralelamente, el día domingo se presentó un proyecto que complementa el 10%. Eso vale decir, era para asegurar el 10%, un 10% a nuestro juicio constitucional, ¿cierto?, el del domingo, pero además que llega a 3 millones de personas con este bono de 200.000 pesos. Pero que llega tarde, esa es la conclusión que se hace en todo. Pero ¿y qué pasa con los más de 30.000 millones de dólares que se han llegado con transferencias? ¿Qué pasa con el IFE que se comenzó a pagar hoy, ¿cierto? ¿Qué pasa con el bono clase media, que ya cerca de 1.8 millones de personas también ya lo tienen en sus cuentas en los últimos días? O sea, las transferencias que dependen del gobierno, del Estado, se han ido haciendo a paso acelerado. El 10%, el primer 10%, no se fue al TC, justamente porque era algo excepcional. El segundo se patrocinó. Por tanto, también esto de que el gobierno es anti 10%, tampoco es tan así. O sea, los números lo demuestran, la estadística lo demuestra. Y en nosotros fuimos con una tesis al TC, una tesis que nos puede ir bien o mal, como todas las cosas en la vida, como cualquier persona. Nos fue mal. Acatamos, aquí mismo el presidente ayer dijo, ok, se promulga y se paga lo antes posible. Y vamos a hacer todo lo posible para que la gente lo tenga justamente los próximos días. Pero además de aquello, queremos hacer visible también, porque ¿sabes lo que pasa? Me han preguntado todo el día. Llegan tarde, qué le dice a la gente, pero también qué le decimos a esos 3 millones de personas que no tienen ahorros provisionales, que, disculpa Simón, que se hizo visible cuando presentamos el proyecto el domingo. Presentamos el proyecto el domingo de los 200.000 pesos para 3 millones de personas y empezó a aparecer gente que a lo mejor no tenía mucha voz, que no tuiteaba, que no nos insultaba, ¿cierto?, públicamente, porque son personas que efectivamente tenían saldo cero. Esas personas hoy día están ilusionadas con ese bono, nos escriben, nos llaman, y vamos a hacer lo posible para que en un proyecto paralelo esas personas puedan tener su bono de 200.000 pesos. ¿El proyecto cuándo se presenta? Porque ahí es un número importante, son 3 millones de personas. Por supuesto que es importante. Entonces lo que yo quiero decir es que aquí hay que hablarle a la gente que efectivamente puede tener un retiro de 10% y bienvenido ese retiro para esas personas. Pero también hay que hablarle a las personas que no tienen voz, que muchas veces no aparecen o no están en redes sociales y que son personas que no tienen justamente esos ahorros previsionales. Entonces estamos presentando el proyecto lo antes posible y además tratar de avanzar en reintegro para que las pensiones futuras también no caigan tanto y también otros mecanismos para poder ayudar a esa gente. Ahora, esos 3 millones de personas en general también van a recibir IFE y también eventualmente uno clase media, o sea, no son excluyentes. Le puedo hacer una pregunta que no es rumor, sino algo que yo tengo bien reporteado. ¿Es verdad que está quebrado el comité político, que hay 2 almas, que Carla Rubilar ha quedado sola? No, a ver, mira. Obviamente en un grupo humano de personas, como le puede pasar a ustedes, ¿cierto?, el mismo matinal, no sé, cuando hacen su reunión de pauta, tantas cosas en la vida. Cuando hay grupo de personas, obviamente que hay distintas miradas, distintas sensibilidades. Eso no quiere decir que esté quebrado, pero podemos tener visiones distintas, sí, bienvenida esa diferencia, por supuesto. Esa diferencia hace que se vayan construyendo. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, muchos dicen, oye, algunos querían ir al TC. No, mira, la convicción de ir al TC tiene que ver con una convicción jurídica institucional con respecto al apego a la legislación y a la Constitución. No tiene que ver con ir en contra de la gente. Tanto es así que empezamos rápidamente a mapear los escenarios, vale decir, ¿qué pasa si el TC admite, no admite? Hicimos un árbol de decisiones que confluyó en la presentación de la ley el domingo acá en este patio, ¿cierto? Patio de los Cañones. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, si el TC falla contra el 10%, tenemos que tener una alternativa constitucional. O sea, ¿qué mejor prueba de aquello? De la sensibilidad y también la mirada que tuvimos justamente. Ahora, el TC
prefirió otro camino. Bienvenido también, nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Y el TC, ¿cierto?, aprobó un proyecto, una reforma que tiene que ver solamente con el 10%. Nosotros vamos a complementar aquello con algo que beneficia a más de 3 millones de personas. ¿Conversamos con el estudio? ¿Qué le parece? Estoy Solo una pregunta para... Pero hámelo tú para... Prefiero que la hagan para no transparentar, una sola. ¿Le parece? Vamos, ahí lo está escuchando. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, aquí lo saluda Diana, José Antonio, la Paulina. Yo lo he escuchado con atención. ¿Cómo estamos? Bien, lo he escuchado con mucha atención y entiendo su punto, pero voy a tratar de tomar esto desde un sentido más ciudadano, que me imagino que es lo que la gente en su casa está pensando o que mucha gente está pensando. Yo entiendo el tema financiero, el tema de las pensiones, podemos entrar en ese cálculo y a lo mejor el gobierno ahí tiene un punto respecto de cuál es el mejor camino, porque la verdad que jamás el mejor camino va a ser que la gente saque sus ahorros, estamos de acuerdo. Pero respecto de la crisis política, ministro, Jalisco nunca pierde. O sea, usted dice, fuimos al TC porque teníamos que hacer una defensa de la Constitución porque es un mandato administrativo. O sea, somos más papistas que el Papa, porque hasta el mismo TC ni siquiera admitió el requerimiento que hace el presidente. Entonces, ¿por qué no reconocer que se equivocaron? Que fue efectivamente algo muy enredado y que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta porque no va a pagar el costo que significa un error político del gobierno. O sea, eso es lo que uno ve. Cuando uno lee las declaraciones del propio Iván Aróstica, que a uno le puede gustar o no el señor Aróstica, que dicho sea de paso fue nominado por el propio presidente, y argumenta parte de su cambio en el voto diciendo: no se han hecho cargo de lo que ha pasado en el periodo intermedio. El Estado está respondiendo con un saque de su propia plata. Hay una prohibición de trabajar y no se reciben subsidios contundentes. O sea, el propio TC le manda una señal al gobierno y le dice no. O sea, nosotros no vamos a resolver este problema político, social, económico. El TC no tiene por qué hacerse cargo de este asunto, porque el TC ni siquiera se dignó a revisar el fondo constitucional del tema. O sea, falló respecto a la admisibilidad del documento. Entonces, ¿por qué no esta mañana decir, ¿saben qué? Sería más franco también, ministro. Se lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que le puedo tener a usted. Pero sería mucho más franco decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos. O sea, no tiene lógica lo que hemos hecho en el último tiempo. Hemos tenido problemas al interior del comité político porque cuando tiene orejas, cuando tiene cola, cuando tiene 4 patas y ladra, es perro. O sea, no hay otra alternativa. Entonces, cuando uno ve que el gobierno no actuó en el primer retiro, que en el segundo retiro llegó con un proyecto paralelo al de Giles, casi duplicado, y que en este tercer retiro quería repetir el mismo patrón, pucha, después de un año y tanto de pandemia, uno dice, bueno, pero José Antonio, no hemos ¿te puedo decir equivocado. algo? O sea, no ha ¿paréntesis? estado tan bien el asunto, lo escucho. José Antonio, pero dígame. tú haces efectivamente un raconto de lo que fueron los 2 primeros retiros, pero hay que agregar ahí que en el segundo retiro, ¿cierto?, el TC falló en derecho algo distinto a lo de ayer. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que hacer cargo de la jurisprudencia, nos tenemos que hacer cargo de los datos previos, y si el TC tiene un cambio de criterio, está bien conocerlo. Pero no, si tú tomas lo que ha sido el historial de los fallos del TC, no fue un error haber concurrido al TC. Ministro. Pero sí te reconozco que perdimos en el TC. Y en la vida hay que reconocer cuando uno pierde, hay que reconvertir eso rápidamente, y es lo que hemos hecho, ¿cierto? ministro, En acelerar la promulgación, acelerar ojalá el pago para que le llegue a las personas, pero también no renunciar a las transferencias directas al Estado. Hoy se comienza a pagar el IFE, por ejemplo, una muy buena noticia, para más de 13 millones de personas. Se empezó a pagar el fin de semana el bono clase media para ya 1.8 millones de personas de 2 millones. Y vamos a seguir buscando todas las alternativas para que nadie tenga ninguna duda, que además de esta política, ¿cierto?, de los retiros, que tal como lo dije, ¿cierto?, va dejando cada vez más gente sin ahorros previsionales, tenemos que buscar alternativas justamente para la informalidad, tenemos que buscar alternativas para las pymes, tenemos que buscar alternativas, ¿cierto?, para esos millones de personas que no tienen ahorros previsionales o que han perdido su trabajo, y en eso estamos. Todo es complementario. Yo creo que acá, si tú quieres que yo reconozca los errores, no tengo ningún problema en reconocer errores, pero el haber ido al TC con la jurisprudencia que existía, con los antecedentes que existían, no fue un error. Teníamos que hacerlo. Le voy a preguntar, pero en Paulina, paralelo, insisto, en paralelo presentamos un proyecto que no solamente validaba el 10% constitucional, sino que agregaba también
otras alternativas para las personas que no tenían ahorros previsionales o incluso para las personas que puedan tener reintegro. Ministro, y eso también creo que hay que destacarlo. Lo que usted está diciendo tiene aquí un reparo que hay que hacer, porque usted está diciendo que el Tribunal Constitucional cambió su criterio. Según lo que nosotros leíamos esta mañana, ellos no han cambiado el criterio. Lo que ellos están diciendo es que el 30 de diciembre, cuando dijeron que iban a rechazar, lo hicieron porque ellos consideraban que las medidas, los apoyos a la gente podrían llegar, pero que del 30 de diciembre hasta ahora la gente ha tenido que seguir rascándose con sus propias manos y ustedes, el gobierno, las autoridades, no les habían dado las soluciones pertinentes. Por lo tanto, era legítimo que se aceptara este proyecto de ley. Entonces, yo creo que hay que reconocer que han habido ayudas, pero las ayudas han sido absolutamente tardías. Es ahí la humildad que nosotros pedimos para abrirse ahora a conversar de los temas importantes, las reformas tributarias, la reforma a las pensiones que están esperando los chilenos, ministro. Por supuesto que esa discusión hay que darla. La reforma tributaria hay que darla, la reforma a las pensiones hay que darla. Pre-COVID, ¿cierto? ¿Cuál era tal vez una de las demandas ciudadanas más relevantes? Era justamente las pensiones. Por eso nosotros siempre hemos dicho que el 10% no es una buena política pública. Ustedes mismos también lo han reconocido, porque saca de un bolsillo para meter, ¿cierto?, al otro. Lo importante acá es que esas personas que están quedando sin ahorros previsionales también sean parte de esta discusión. También hay que hablarle a ellos. Y insisto, con el bono de los 200.000 pesos se han hecho visibles personas que no tenían tanta voz y que nos han saturado las redes sociales, los llamados, los teléfonos, preguntándonos cómo optar. Eso quiere decir que hay mucha gente que, si bien es cierto, puede apoyar como concepto el 10%, en la práctica no tenían plata para que le llegara, y con esta ley paralela que vamos, ¿cierto?, por supuesto, a impulsar, esperamos que puedan tener ese bono, que es complementario, insisto, al IFE y al bono clase media. Una persona podría recibir incluso las tres iniciativas. Por lo tanto, hago un llamado a todos los sectores a que sigamos trabajando. Yo creo que llegó la hora de los consensos, de conversar, de incluir la reforma tributaria, incluir también la reforma previsional, también como ejes fundamentales, de dejarlo instalado a lo mejor en estos meses. A lo mejor no todo se va a resolver, pero dejarlo encaminado como la gente tanto necesita y merece. Ministro, sé que tiene que hacer, los asesores acá la están sacando rápidamente. ¿La salud bien después del COVID? Sí, ya recuperado. Gracias. Gracias, mamá.